En este caso se trata del simposio de trasplante renal, actualización del rol bioquímico en el trasplante renal. El objetivo de este simposio será abordar distintos aspectos del trasplante renal en los cuales el bioquímico desempeña una activa participación. Para esto convocamos a tres profesionales que están en el ámbito del trasplante. Vamos a iniciar este simposio con la disertación de la doctora Claudia Castro. Ella es bioquímica del Laboratorio de Trasplante del Hospital Argerich desde 1993. Ha sido coordinadora de dicho laboratorio hasta el diciembre de 2017. Ha sido también bioquímica del Instituto del Trasplante y actualmente se encarga de la sección química del Hospital Argerich. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Gracias por la presentación y la invitación a dar esta charla. Y bueno, dentro del simposio de trasplante a mí me toca hablar de lo que es procuración de órganos. Bueno, para empezar les voy a definir lo que es el INCUCAI. Es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante. Fue creado en el año 90, reemplazando a lo que era antes el CUCAI. Su actual director es el doctor Alberto Maceira. Funciona en el ámbito de la Secretaría de Salud, que depende del Ministerio de Salud de la Nación, como una entidad estatal. Es el organismo responsable en nuestro país de la procuración y el trasplante de órganos y tejidos y actúa en las provincias junto a 24 organismos jurisdiccionales para impulsar, normatizar, coordinar y fiscalizar todas las actividades de donación de órganos y tejidos. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el organismo jurisdiccional es el EAIT, que es la entidad autónoma Instituto de Trasplante. Está incluido dentro de la región pampeana y está sito en el Hospital Garrahan. Y el laboratorio del EAIT funciona en el Hospital Argerich. Bueno, esta es la distribución de los 24 organismos jurisdiccionales, uno en cada provincia, que forman las distintas regiones, que después vamos a volver para explicar a qué pertenece cada región. Bueno, con respecto a la ley que está actualmente en vigencia para trasplantar órganos y tejidos, es la ley 24.193. Esta ley fue sancionada en el año 93, pero su texto fue actualizado por la ley 26.066 en el año 2005. Con respecto al fallecimiento de una persona, tenemos el artículo 23, que se considera fallecida cuando se verifiquen de modo acumulativo todos estos siguientes signos: ausencia irreversible de respuesta cerebral con pérdida absoluta de la conciencia, ausencia de respiración espontánea, ausencia de reflejos cefálicos y constatación de pupilas fijas no reactivas, y una inactividad encefálica que debe ser corroborada por medios técnicos y o instrumentales. Todo esto está fiscalizado por el INCUCAI y obviamente en caso de un paro cardiorrespiratorio el inciso D no se tiene en cuenta. El artículo 24 nos dice que a los efectos del artículo anterior, la certificación del fallecimiento de esa persona va a ser suscrita por 2 médicos, uno de los cuales tiene que ser sí o sí o un neurólogo o un neurocirujano. Y para ser más clara el tema de la ablación, ninguno de ellos va a ser médico que integre el equipo, ya sea que realice la ablación o el implante de órganos del fallecido. La hora del fallecimiento va a quedar decretada cuando se constataron todos los signos de muerte encefálica. Bueno, me pasé una. Sí. El artículo 26 es cuando el médico tiene que hacer obligatoriamente la denuncia de ese potencial donante. En ese caso, le avisa al director del establecimiento o la persona que está a cargo del mismo, y la denuncia se hace en el organismo jurisdiccional donde está ubicado el potencial donante.
Ahora sí, la ley 26.066 modificó algunos términos. Por ejemplo, en el artículo 4, ahora se dice que toda persona podrá en forma expresa manifestar su voluntad o no de la donación, restringir su voluntad a determinados órganos y tejidos. Puede optar si quiere donar riñón, corazón o uno solo de los órganos. Y a la vez condicionar esa finalidad si quiere donarlo, ya sea para implante o también para investigación. El artículo 6 es que en caso de menores de 18 años, exclusivamente son los padres o los representantes legales los que autorizan la ablación. Y en caso de que alguno de los padres o de los representantes no quiera generar esa donación, automáticamente se suspende el operativo. El artículo 8 habla que en caso de muerte natural y sin existir manifestación expresa, la que va a decidir es la familia. Y el artículo 9, en caso de muerte violenta, supongamos que una persona fallece en la vía pública o tiene un accidente, primero se trata de ubicar a la familia y se hace intervenir a un juez, que es el que entiende en la causa y que va a ordenar la intervención también de un médico forense. ¿Por qué? Porque este va a ser el que va a dictaminar qué órganos se van a poder ablacionar para no interferir en la autopsia. Bueno, con respecto al potencial donante, lo que hay que ver es si él dejó manifestación expresa la donación o no. Si el potencial donante manifestó negación, se le avisa a la familia de la muerte y se suspende automáticamente el operativo. Si la manifestación fue positiva, se informa a la familia y si ese potencial donante está en condiciones clínicas, se ablaciona. Y si no hubo manifestación expresa, o sea, no está en el DNI o en el registro su manifestación de donar, se presume donante, pero también se le pregunta a la familia qué era lo que esa persona en vida tenía decidido. Los tipos de donantes que tenemos son los donantes vivos, que pueden ser relacionados o no relacionados. Relacionados hablamos padres, hijos, hermanos, y no relacionados son los cónyuges. En este caso lo que se puede donar es riñón, hígado y médula ósea. En el caso de los donantes en paro cardiorrespiratorio, solo lo que pueden donar son tejidos, huesos, piel, córneas y válvulas cardíacas. Y los donantes en muerte encefálica van a donar órganos irrigados, riñón, corazón, pulmón, páncreas e intestino, y todos los tejidos que vimos antes, hueso, piel, córneas y válvulas cardíacas. Bueno, ¿cómo es un proceso de procuración? El proceso de procuración empieza primero con la detección del potencial donante. Sigue con el diagnóstico de muerte bajo criterios neurológicos y un mantenimiento hemodinámico del mismo, el ofrecimiento a la familia de la donación de órganos y en caso de esto ser afirmativo se produce la ablación, que es la extirpación de los órganos y por último el trasplante. Bueno, en el inicio del proceso, como dije, lo principal es la detección del potencial donante. En este caso, cuando un paciente fallece, tanto en la UTI o en el shock room de un hospital, en cualquier lugar del país, el médico a cargo va a ser el que inicie el proceso de la donación de órganos. ¿Cómo lo hace? Se comunica con el coordinador hospitalario o con el organismo jurisdiccional. No en todos los hospitales hay coordinador hospitalario que depende de estos organismos jurisdiccionales. Entonces, en tal caso, llama directamente al organismo jurisdiccional. Ahí lo va a atender un coordinador en donde le va a pedir los siguientes datos. La dato de filiación del paciente donante, la causa de la muerte, los datos clínicos y de laboratorio relevantes que tienen hasta ese momento, qué información han recibido los familiares, o sea, si ya lo han consultado con respecto a la donación, y a la vez si existe intervención judicial. Lo de la intervención judicial es importante porque va a prolongar el operativo hasta que interviene el juez, el médico forense y eso va a pasar más tiempo para comenzar el operativo. Bueno, con respecto a los diagnósticos de muerte bajo criterios neurológicos, una vez que se hace la denuncia en el órgano jurisdiccional, llega el equipo de este y comienza a evaluar al potencial donante. En primer lugar, lo que hace es constatar la existencia de una lesión encefálica masiva que se hace con diagnóstico por imágenes
y debe estar documentada en la historia clínica. Se constata que ese donante no esté bajo efectos de altas dosis de drogas supresoras del sistema nervioso central, que puede dar un falso coma. Se constata la temperatura corporal, que debe ser igual o mayor a 32 grados, y una adecuada tensión arterial. Todo esto es para el mantenimiento del donante. Si todo lo anterior, todo esto se ha cumplido, se procede al examen clínico neurológico, que va a constar de examen de la respuesta al dolor, exámenes de los reflejos de los nervios craneales y tronco cerebral, y el test de apnea, que es la ausencia de respiración espontánea. Y como pruebas confirmatorias, vamos a lo que realizan los neurólogos o los neurocirurgianos es un electroencefalograma que sea plano, los potenciales evocados que no existan, ni el otosensitivo, ni el auditivo, ni los visuales. Se hace una angiografía cerebral en algunos casos por si hay algún dato difuso, y el ecodoppler transcraneal. Cuando se ha determinado la ausencia de la actividad cerebral, se establece el horario de la primera evaluación y de esta forma se da inicio al operativo. Entonces hay que tener en cuenta a qué hora empezó. ¿Por qué? Porque después viene lo que se llama tiempos de observación. O sea, una vez que se comienza desde el coma apneico, en los adultos se vuelven a repetir las mismas pruebas a las 3 horas como mínimo y tienen que dar otra vez sin actividad cerebral. En el caso de los menores de 6 años, el tiempo de espera son 12 horas. En el caso de los recién nacidos a 1 año, se espera 24 horas para volver a hacer las pruebas. Y en el caso de que haya daño difuso, o sea que alguna de las pruebas por alguna causa no da muerte cerebral, se vuelven a repetir a las 12 horas. Y si ahí sí se confirma la muerte. Bueno, con respecto al otro proceso de procuración es el mantenimiento hemodinámico. O sea, todos los cuidados intensivos están destinados a mantener la buena conservación de los órganos para garantizar su viabilidad, ¿sí? Se hace una evaluación clínica y se solicitan pruebas de laboratorio. Ustedes piensen que la persona está muerta, entonces al no haber cerebro ni nada, todo el mantenimiento tiene que venir del equipo médico. Bueno, nosotras cuando recibimos una muestra en el laboratorio, le hacemos todos estos análisis, hemograma, coagulograma, glucosa, evaluamos la función renal con la urea, creatinina y ionograma, ácido úrico, calcio, fósforo y magnesio, el hepatograma, la CPK, CKMB, LDH, gamma GT, amilasa. Recibimos una muestra de orina para hacer un sedimento urinario y a la vez hacer un índice proteinuria, creatininuria para ver también el estado del riñón. Se le hace el grupo sanguíneo y en el caso de las mujeres en edad fértil se le hace una subunidad beta. De esta ser positiva, automáticamente se suspende el operativo. ¿Sí? Y con el tema bacteriológico se le hace un orocultivo y hemocultivo también. Y después el INCUCAI nos exige que le hagamos todas estas pruebas serológicas. HIV, antígeno de superficie para la hepatitis B, anticore IgG, anti-HBS, hepatitis C, HTLV, Chagas, HAI, hacemos por 2 métodos, HAI semia en el Architect de Abbott, Hudelson, BDRL, BCA-IgG, toxoplasmosis IgG y CMV-IgG. En el caso, nos ha pasado de tener pacientes que tienen lo que denominamos core IgG aislado, ¿sí? En esos casos lo que hacemos también es una determinación de un core IgM para ver que no haya una infección oculta. Y en el caso de la BDRL, como todos sabemos que es inespecífica para sífilis, de ser positiva también le hacemos las pruebas treponémicas para ver que realmente sea sífilis. Lo que vemos normalmente en los pacientes, los potenciales donantes, son hiperglucemias. Eso se debe al mantenimiento que está recibiendo el paciente, ya sea por el uso de corticoides, por soluciones glucosadas, administración de catecolaminas, y por otro lado, como el paciente está muerto, hay una menor secreción de insulina por el páncreas. Se trata de mantener la glucosa por debajo de los 250 miligramos por decilitro. Otra cosa que vemos, que es muy característica, es la hipernatremia, que también por la diabetes insípida, la hiperglucemia y los diuréticos tenemos valores altos de sodio.
Cuando el potencial donante tiene valores de sodio de más de 160 milequivalentes por litro, y son muchos los que lo tienen, los equipos de trasplante hepático normalmente rechazan ese donante porque provoca una disfunción hepática primaria por la hipertonía extracelular. Bueno, con respecto a la serología, si el potencial donante es HIV positivo, HTLV positivo, tiene antígeno de superficie positivo, se descarta automáticamente el potencial donante y se suspende el operativo. Pero con respecto a las otras pruebas que pueden ser positivas, como la hepatitis C, lo que se descarta es hígado, corazón y pulmón. Pero hay algunos centros de trasplante, como el nuestro, que ponen riñones con HCV positivo en pacientes obviamente HCV positivo. Cuando el Chagas es positivo, lo que se descarta es el corazón. Con brucelosis positiva se descartan los huesos y las VDRL positivas se descartan córneas. Nosotros, la mayoría de los potenciales donantes tienen toxo positiva, CMV positiva y Epstein-Barr positiva, como los tenemos todos nosotros. En esos casos se pueden trasplantar sin ningún problema, lo único que se hace es la profilaxis en el receptor para, en el caso de tener mismatch, o sea, un CMV positivo en un receptor CMV negativo para que no contraiga la enfermedad. Bueno, siguiendo con el mantenimiento hemodinámico, mientras continúa el mantenimiento, los datos son transmitidos al coordinador operativo que está, en este caso, en el Instituto de Trasplante en el Garrahan. Se le informan esos datos y lo que va a mostrar es la evolución que tienen los órganos, y se le transmite también a los centros de trasplante para ver con los datos que le están pasando si van a aceptar el órgano o no. Todos estos datos son integrados en lo que se denomina SINTRA. ¿Y qué es el SINTRA? El SINTRA es el Sistema Nacional de Información de Procuración y Trasplante de la República Argentina. Es un sistema informático que permite administrar, hacer gestión, fiscalización y consulta de la actividad de procuración y trasplante. La arquitectura del SINTRA fue diseñada para funcionar las 24 horas del día, los 365 días del año, y cuenta con medios de seguridad necesarios para resguardar el acceso, cuidado y confidencialidad de la información. Este sistema fue recién instaurado en el INCUCAI en el año 2007. Imagínense, cuando yo empecé a trabajar en el año 94, todo era vía telefónica, no había muchos celulares y la información realmente demoraba mucho. Gracias a esto, los coordinadores van ingresando los datos y como en el SINTRA también están todos los datos de los potenciales receptores, se va chequeando la información y en unas horas nomás ya tenemos asignados los órganos. Bueno, esto es lo que vemos, los módulos que nos muestra el SINTRA: el Registro Nacional de Insuficiencia Renal Crónica Terminal, la lista de espera, el registro de procuración y trasplante, la de expresiones de voluntad para la donación, la de donantes y trasplantes de células progenitoras hematopoyéticas y también el registro de todos los enfermos renales crónicos. A todos estos módulos se puede ingresar, pero con una clave, o sea, no está abierta al público en general. Lo que sí está abierta para los pacientes que están en lista de espera de órganos es que ellos sí tienen una clave para poder ingresar, ver en todos los operativos en los que participaron, ver si están inscritos o no inscritos, ¿sí? Lo cual les da una satisfacción para ver si están más cerca de poder trasplantarse. Bueno, esto es lo que se ve en el SINTRA en los pacientes en lista de espera renal. El médico tratante que está en la unidad de diálisis le pregunta al paciente si quiere entrar en lista de espera para recibir un riñón, y en este caso vemos en el SINTRA que aparece el número del paciente, el número de lista de espera, el nombre y el apellido, el DNI del paciente, en dónde está cito el paciente, la inscripción en la lista tiene un vencimiento, el médico tiene que cada 2 años aproximadamente renovarlo para que el paciente pueda seguir entrando en los operativos. Vemos el grupo y factor acá, y por otro lado si está inscrito. En este caso, este paciente que dice baja transitoria se debe a que por alguna causa, ya sea médica o que tenga una infección o que no tenga todos los estudios realizados, fue dado de baja.
Cuando termina el problema, o sea, ya sea que se recupera o que termina con los estudios, el médico lo vuelve a inscribir en la lista y puede entrar en los operativos. Bueno, una vez que, como dijimos, los médicos del organismo jurisdiccional pasan los datos al coordinador, se van a formar las listas para los procesos de donación abiertos. Entonces, en este caso lo que vemos es el paciente con el sexo, la edad, en qué institución estaba internado, en qué provincia, la fecha de la denuncia y la hora de cuando se hizo esta. Y lo que nos muestra el SINTRA es, en este caso, ven que dice paro cardiorrespiratorio irreversible. El paciente tuvo un paro, falleció, pero no donó ninguno de sus órganos. En caso de muerte encefálica, estaba apto para donar sus órganos, pero también, o sea, ya sea por negativa familiar o por alguna causa médica, tampoco los donó. En cambio, cuando dice donante de tejidos, este paciente sí, estaba en paro cardiorrespiratorio y donó alguno de sus tejidos, ya sea huesos, válvulas. El donante real no efectivo es aquel que sí donó los órganos, pero también por alguna causa estos no fueron ablacionados. Y el que sí es el donante real efectivo, que donó, o sea, lo que llamamos multiorgánico, que puede haber donado todos los órganos irrigados o alguno de ellos. Entonces en el SINTRA figura como donante real efectivo. Bueno, siguiendo con el proceso de procuración, una vez asignados los órganos, o sea, de acuerdo a lo que vimos en la diapo anterior, los centros de trasplante preparan a los pacientes para la intervención quirúrgica en el hospital donde lo van a realizar. Van los ablacionistas, generalmente los centros de trasplante cardíaco y hepático llevan a sus propios cirujanos para hacer la ablación. Y al mismo tiempo se prepara el hospital para poder hacer el trasplante. Luego el cuerpo del fallecido, esto es obligatorio por ley, es entregado a la familia en perfectas condiciones sin alterar su apariencia. Bueno, y después se produce el traslado de órganos y tejidos. Se realiza con equipos que garantizan la total asepsia, y según el órgano, una vez realizada la ablación, este se puede conservar entre 4 y 36 horas hasta su implante. Los órganos que menor tiempo, o sea, que se necesitan más rápido, obviamente son corazón, hígado y páncreas. El riñón puede aguantar hasta 36 horas, pero lo ideal es que se implante antes de las 24. El problema que tenemos con los riñones y con nuestro país tan grande. Hay órganos que se sacan en Río Negro, en Tierra del Fuego, y si bien hay veces que hay aviones sanitarios para trasplantar, para transportarlos, a veces demoramos unas horas en que el órgano llegue al centro de trasplante. Bueno, y entonces después se crea lo que es la lista de distribución renal. La lista de distribución se crea con todos estos datos. Cada dato va a dar un puntaje al potencial receptor, que es lo que va a dar el número que va a tener en ese operativo en la lista de espera. Lo primero que se hace es el grupo sanguíneo, no se trasplantan avo incompatibles. Después se hace la tipificación HLA del donante, la del receptor ya está hecha y está inscrita en el SINTRA, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la tipificación HLA, o sea, cuantos más antígenos de histocompatibilidad compartan donante y receptor, mayor va a ser el puntaje en la lista de espera. Y en algunos casos se da lo que se denomina full house. El full house es cuando donante y receptor comparten todos los antígenos de histocompatibilidad. En ese caso, ese paciente es el primero en la lista, ¿sí? Es muy raro que se dé, la doctora por ahí lo va a explicar, pero se da. Entonces, en ese caso no se toma en cuenta nada más. Ese es el primero, ¿sí? También da puntaje los pacientes hipersensibilizados. Estos pacientes pueden estar hipersensibilizados por recibir transfusiones sanguíneas, por haber tenido embarazos previos o por ser un retrasplante. La antigüedad en diálisis también suma puntos, la edad, la antigüedad en lista de espera, y si bien en el caso de los trasplantes renales no hay emergencias y urgencias, porque estos pacientes tienen la diálisis como para poder seguir viviendo, diferente al corazón o al hígado,
entonces no se considera emergencia, pero sí es una emergencia lo que se conoce como último acceso vascular. El acceso vascular es lo que permite al paciente, es una fístula, un catéter, conectarlo a la máquina de diálisis. Si por alguna razón ese paciente no tiene más lugar para tener un acceso vascular, entonces se considera una emergencia. Y ese también va a ser el primero en la lista. Y por último, una prueba que se hace obligatoriamente, solamente en el caso de trasplante renal, es la prueba de crossmatch, que solamente voy a nombrarla y voy a decir que es la búsqueda de anticuerpos HLA preformados en el suelo de un potencial receptor contra los linfocitos del potencial donante. De ser positiva esta prueba es contraindicación del trasplante, ¿sí? Porque de poner ese órgano, automáticamente el receptor va a hacer un rechazo. Y por otro lado tenemos lo que son la lista provincial, regional o nacional. Por eso volvemos al mapita, ¿sí? Ven que en este caso tenemos la región centro, noroeste, la región pampeana, como dije, donde está el EAIT, y la región patagónica. Entonces, ¿qué pasa? Si un paciente, un potencial donante, por ejemplo, está en la provincia de Santa Cruz, ¿sí? Todos los potenciales receptores de la provincia son los primeros que van a querer o poder recibir ese órgano. Si no hay ningún potencial receptor dentro de la provincia, se amplía a lo que es la lista regional. Entonces se buscan receptores tanto en Chubut como en el caso de Tierra del Fuego, ¿está bien? Y si no hay receptores en ninguna de estas tres provincias, se amplía a lo que es la lista nacional y se buscan receptores en todo el país. O sea, el órgano no se va a perder. Bueno, y esto es lo que vemos en el Sintra, de lo que es una distribución abierta renal, ¿sí? Acá tenemos todos los datos del potencial donante, las iniciales, el sexo, la edad, el grupo y factor, los antígenos de HLA, el peso, la talla y todas las medidas antropométricas, ¿sí? Y acá vemos lo que es la lista. Acá vemos que este paciente está en primer lugar para recibir el riñón, este en segundo, el tercero y así sucesivamente. Y acá vemos el grupo y factor, los mismatch y el score que recibió por lo que dije antes, la antigüedad en diálisis, la edad, etc. Y en este caso es una lista provincial. ¿Está bien? Acá en este caso figura como pendiente, o sea que por ahí el potencial receptor no fue contactado o están haciendo los estudios, si no, de asignarse va a decir que está asignado, en este caso, el riñón. ¿Y cómo es la lista de distribución para otros órganos sólidos? Bueno, como siempre, el grupo sanguíneo, la situación clínica del paciente. En este caso, los otros órganos, el corazón, el hígado o el páncreas, sí entran en emergencia o urgencia. Estas van a ser evaluadas cada 7 días, o sea, para poder seguir en esa urgencia o emergencia. Siempre los trasplantes dobles tienen prioridad. Por ejemplo, un hepato renal tiene prioridad sobre el hepático, o un renopáncreas, o un cardiopulmonar. Y por otro lado se tienen en cuenta las medidas antropométricas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en el caso de corazón, no podemos poner un corazón que tenga una caja torácica muy chiquita en una muy grande. Entonces, en base a eso también se arman las listas de distribución de los órganos. Y esto, bueno, es lo que vemos en la lista de distribución tanto cardíaca como hepática, donde figura también en qué situación está el paciente, si en emergencia, en dónde está internado. Y esto que figura acá como puntaje MEL-PEL, que es para la distribución hepática, es cuánto daño hepático tiene ese paciente. Es una cuenta que se hace con una fórmula donde involucra el tiempo de protrombina, los valores de bilirrubina y de creatinina. Cuanto mayor es el puntaje MEL-PEL, más crítica es la situación del paciente. MEL es para los adultos y PEL para los pediátricos. Bueno, ¿cuál es la situación actual en estos momentos? Hace unos días, al 15 de mayo, los pacientes que tenemos en lista de espera, según el INCUCAI, de órganos son 7.895, de los cuales la mayoría son para lista de distribución renal. Se hicieron 479 trasplantes en este año y los donantes reales fueron 204. La cantidad de trasplante con respecto a los donantes es porque tenemos órganos pares, 2 riñones, 2 córneas, por eso se duplica el valor.
Y bueno, como conclusión, la decisión de hacerse donante es personal y privada. Es fundamental conversar el tema con familiares y amigos. El momento, ya sabemos, del fallecimiento de un ser querido es muy difícil, conlleva todo un proceso de aceptación que es muy complejo y sobre todo en los casos cuando el potencial donante es joven. Por eso es importante que la familia sepa cuál es la última voluntad en caso de no haberla dejado expresa en el documento. Tenemos una buena legislación que avala todos los procesos de procuración y trasplante. El órgano donado, quédense tranquilos, que lo recibirá la persona que realmente le corresponda. Es importante que se realicen más denuncias por parte de los médicos. Sin denuncia no hay donante. Este es un punto crítico en lo que es procuración, porque si bien yo soy donante y me muero y el médico no me hace la denuncia, los órganos se pierden, pero yo era donante. Entonces muchos órganos se pierden debido a eso. La legislación, bueno, está tratando de eso, incluso se les cobra multas a veces por no hacer las denuncias, pero bueno, estamos en eso. Y bueno, por último, el mes de mayo se considera el mes de la donación de órganos. El 30 de mayo es el día de la donación de órganos y esa fecha se puso por que tuvo familia la primera paciente trasplantada hepática en un hospital público, por eso se eligió ese día. Y bueno, la cuestión es simple, hay alguien que murió y ya no necesita sus órganos, hay alguien que no morirá si se le implanta un órgano. En el caso de los pacientes renales no van a morir por no tener el órgano, pero sí les va a mejorar la calidad de vida. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora, por su charla excelente. Vamos a dejar las preguntas para el final del simposio. Ahora vamos a continuar con la doctora Gabriela Díaz. Ella es bioquímica, ex residente y jefa de residentes en la Residencia de Inmunología Clínica del Hospital Durán. Es docente titular en la asignatura Inmunología y en la asignatura Inmunohematología de la carrera de Técnico Superior en Laboratorio en el Instituto Superior Ramón Carrillo. También trabajó como bioquímica de planta en el Hospital CEMIC y actualmente es bioquímica de planta en el Laboratorio de Histocompatibilidad de Cucay Salta. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Yo voy a hablar un poco sobre el rol que tiene el Laboratorio de Histocompatibilidad en los operativos de trasplante renal. Yo trabajo en la provincia de Salta, así que ya hablaron un poco sobre la regionalización. La provincia de Salta tiene ubicado el Laboratorio de Histocompatibilidad en la provincia y nosotros realizamos los estudios de histocompatibilidad de toda la región, o sea, que hacemos los estudios de la provincia de Jujuy, de Salta y de Tucumán, tanto para los ingresos a listas como en los momentos operativos también de las 3 provincias. Las regionalizaciones tienen en cuenta el tiempo de isquemia de los tejidos. También el tema de la distribución, que sea primero provincial, luego regional y por último nacional, tienen en cuenta también todos esos factores. Bueno, por la resolución del INCUCAI, todos los laboratorios tienen que realizar los siguientes estudios que están ahí enumerados, desde la tipificación del HLA, clase 1 y clase 2 por técnicas de biología molecular, como todos estos estudios de anticuerpos anti-HLA, entre los cuales se encuentran el cross-match contra panel, que tiene que ser realizado por fase sólida. Hasta el año pasado, todavía algunas provincias lo realizaban por otra técnica celular, que era el cross-match contra panel por CDC. Así que desde fines del año pasado ya están poniendo a punto todos los laboratorios de las diferentes regiones los cross-match contra panel por fase sólida. Luego tenemos los cross-match contra donante, tanto vivo como fallecido, por 2 técnicas, por CDC y por citometría de flujo. Estas 2 estudian por diferentes metodologías ya al par donante-receptor, ¿sí?
y también la determinación de las especificidades de los anticuerpos anti-HLA por Luminex, y opcionalmente también los cultivos mixtos linfocitarios. En cuanto al HLA, son unas moléculas altamente polimórficas, ¿sí? Tenemos genes que son de clase 1, otros de clase 2. Dentro de los de clase 1 vamos a tener el HLA A, B y C, y dentro de los de clase 2, DR, DQ y DP. Acá está ejemplificado como las regiones de mayor polimorfismo del HLA, en el caso de clase 1, se encuentran en las cadenas alfa 1 y alfa 2. Entonces, principalmente en las técnicas de biología molecular, lo que vamos a amplificar son los exones 2 y 3, donde se encuentra el mayor polimorfismo de estas moléculas. Mientras que en las de clase 2, el mayor polimorfismo se encuentra en la cadena beta 1. En el caso del HLA-DR, allí es donde se encuentra su mayor polimorfismo y solo me interesa la cadena beta. En cambio, ya vamos a ver después que las moléculas de Q y de P tienen polimorfismos tanto en las cadenas beta como las alfas, entonces los exones que se estudian para esas otras dos moléculas son más. También me olvidé decir que las moléculas de HLA se expresan de manera codominante, así que vamos a tener los HLA que hayamos heredado de ambos progenitores expresados, así que vamos a tener 2 moléculas de HLA, 2 de HLA-B y así con cada una, ¿sí? Expresado en las superficies de diferentes tipos celulares. La cantidad de moléculas de HLA que hay descritas, estas estaban descritas hasta el 2015, ¿sí? Por estudio molecular, hay una cantidad aproximadamente de 10.000 alelos distintos de HLA de clase 1 y alrededor de 5.000 o 4.000 de HLA de clase 2. Hay que tener en cuenta, al momento cuando vemos la nomenclatura molecular, que se usa el prefijo HLA, se selecciona el locus, que dijimos que es el A, B, C, DR, DQ o DP, y el grupo alélico. Eso separado de 2 puntos, esta es la nomenclatura molecular, y seguido por otros números. Toda esta parte, hasta el segundo par de dígitos, habla sobre la expresión de la proteína. El resto, se pueden usar otros métodos moleculares de mayor resolución para ver algunas modificaciones intrónicas o modificaciones en las expresiones. Pero lo que nosotros vamos a ver y estudiar principalmente son hasta el segundo par de dígitos, ¿sí? Porque tiene que ver con la diversidad de la expresión de las proteínas. Que como vemos, la cantidad de proteínas difiere un poco con la cantidad de la diversidad molecular, ¿sí? Para el estudio, entonces, de molecular, para hacer la tipificación de HLA, hay diferentes tipos de técnicas que van a variar un poco en su resolución. La secuenciación y todo lo que es el Next Generation Sequencing son las de mayor resolución. Para lo que es inscripción renal no es necesario realizarlas por estas metodologías. Las principales que se usan son el micro SSP y las técnicas de Luminex, ¿sí? Ya con el nivel de resolución de estas técnicas nos alcanza para los estudios, en este caso de trasplante renal. Y para la inscripción de lista en espera renal se requiere tipificar dentro de todos los HLA para clase 1 A y B y para clase 2 por ahora únicamente el locus DR. En cuanto al micro SSP, es una técnica que dentro de todo es bastante rápida, lleva más o menos desde que se extrae el DNA hasta la obtención del resultado final, entre 2 a 3 horas. Es poco práctica para realizar en gran cantidad de muestras porque cada una de estas placas para hacer un HLA, A, B y DR ocupa un termociclador. Así que si yo tengo 20 pacientes para un ingreso, un primer estudio, voy a necesitar 20 termocicladores y los quiero hacer todos juntos, ¿sí? Una vez que se extrae el DNA, estas plaquitas tienen primers de secuencia específica, diferentes en cada uno de los pocillos. Uno pone el DNA con una D-Mix y la Taq polimerasa y todos tienen una secuencia de DNA control que a mí me da el indicio de que hubo una amplificación y hay DNA en cada uno de esos pocillos, ¿sí? Eso es lo que yo vería como una reacción acá. Tiene que ser positiva en todos los pocillos. Este es un control interno. Y en aquellas en las que hubo una amplificación consecuencia de que el primer pegó para la secuencia de DNA del individuo, la vamos a ver esta segunda banda,
Y la combinación de las bandas positivas y las negativas finalmente me va a mí a determinar cuál es el HLA que tiene el paciente. Entonces podemos ver acá, en este caso, los HLA-A, el B y el DR, ¿sí?, de este paciente en particular. Y esta es la técnica que se usa en los operativos, por el tiempo que lleva y porque en una placa ya estudiamos los 3 locus que por lo menos por ahora requiere el INCUCAI al momento de realizar el trasplante. La otra técnica que se realiza es la técnica de Luminex. Ya la técnica de Luminex, al ser un sistema multiplex, me permite realizar varios pacientes en simultáneo, ¿sí? O sea, si bien el tiempo que lleva esta determinación es mayor, me permite procesar varias muestras en simultáneo. Acá la amplificación se hace generalmente de los exones, se amplifica el exón de interés, que van a ser distintos según qué HLA estamos estudiando, si son HLAs de clase 1 y dentro de los de clase 2, cuál sea el HLA. Estos primers están marcados con una molécula de biotina, entonces una vez que haya una amplificación, los amplicones van a estar marcados con biotina. La especificidad de este método viene dado en estas perlas o esferas que tienen en este caso adheridas unas ondas de DNA, que es lo que le va a dar la especificidad. La secuencia del individuo que se unan a esas sondas específicas, luego se va a revelar la unión con la unión de una segunda molécula que es streptavidina unida a P. La streptavidina entonces va a reaccionar con la biotina que tenían los primers originales durante la amplificación, y finalmente por unos sistemas de láseres vamos a identificar por un lado las reacciones positivas de la ficoeritrina y por otro lado estas esferas que tienen la particularidad de usar la combinación de 2 marcadores fluorescentes en diferentes proporciones, lo cual le da una identidad única a cada una de las esferas. Un láser entonces me va a detectar e identificar cada una de estas esferas y el otro láser me va a identificar cuál fue positiva, ¿sí?, qué sondas son positivas para ese paciente. Entonces acá podemos ver, una vez en el software, tenemos unos controles internos de amplificación de los exones de interés y finalmente se obtiene un patrón de positividad. Y en base a esos patrones de positividad y negatividad de cada una de las esferas, el software tira unas posibilidades de cuáles son los probables alelos HLA que tiene el paciente. Con respecto a los estudios de los anticuerpos anti-HLA, es importante estudiar estos anticuerpos porque la presencia de anticuerpos anti-HLA específicos contra HLA del donante están muy relacionados con la probabilidad de tener un rechazo del injerto mediado por anticuerpos, ¿sí? El rechazo, entonces, es una de las principales causas de pérdida del injerto, tanto a corto como a largo plazo. Si yo tengo mucha cantidad de anticuerpo anti-HLA específico de donante, tengo riesgo de un rechazo hiperagudo, ¿sí? Y si se genera, luego post-trasplante, el individuo también puede generar anticuerpos anti-HLA y eso también está relacionado con el posterior rechazo del injerto. Entonces acá podemos ver la sobrevida del injerto en aquellos individuos que no poseen anticuerpos contra el donante y aquellos que tienen anticuerpos anti-HLA, cómo disminuye la sobrevida del injerto. ¿Por qué técnicas estudiamos nosotros la presencia de esos anticuerpos? Vamos a hablar un poquito primero sobre los cross-match contra donante, que son las técnicas que yo les decía, en las cuales ponemos en evidencia si el paciente presenta anticuerpos contra ese donante en particular. En estos estudios usamos las células del donante y lo ponemos con el suero del paciente. En caso de que el paciente o el potencial receptor posea anticuerpos contra esos HLA, estos anticuerpos se van a unir. Y luego se agrega complemento. El complemento, entonces, en caso de que haya unión de anticuerpos, va a producir la muerte de esas células.
nosotros lo vamos a revelar con una mezcla de naranja de acridina y bromuro de tidio. Entonces vamos a ver las células muertas teñidas de rojo por el bromuro de tidio que ingresó a la célula, y las vivas las vamos a ver de color verde, ¿sí? Es importante separar los linfocitos T de los linfocitos B, porque la expresión de los antígenos de HLA en los linfocitos T y los B es distinta, ¿sí? Entonces nos puede dar una indicación de qué tipo de anticuerpos podría llegar a tener el paciente. Es importante también hacer dilución del suero y un tratamiento con DTT. ¿Por qué? Para evitar el efecto de prozona ante una alta cantidad de anticuerpos y para eliminar la interferencia de la IgM, ¿sí? Esta metodología entonces me estaría detectando anticuerpos que son específicos contra el donante, fijadores de complemento. Y este tipo de técnica, si da positivo un crossmatch contra donante, tanto para linfocitos T como para linfocitos B, es una contraindicación para el trasplante. La otra técnica que tenemos, que es más sensible, es el crossmatch contra donante por citometría de flujo. Nuevamente vamos a poner las células del potencial donante en contacto con el suero del receptor, pero vamos a revelar en este caso la fijación de anticuerpos que sean específicos de donante con un segundo anticuerpo marcado con un fluorocromo. Se usa una anti-IgG, ¿sí? Por lo cual estaría solo revelando la presencia de anticuerpos IgG. Yo acá ya no sé si estos anticuerpos van a ser o no fijadores de complemento, ¿sí? Y los tipos celulares ya no voy a necesitar separar los linfocitos T de los linfocitos B como en la técnica anterior, sino que voy a revelar cada tipo celular con el uso de otros fluorocromos, que van a ser de otros monoclonales, que van a ser el CD19 y el CD3, ¿sí? Si hubo unión de anticuerpos capaces de reconocer los HLA del donante, entonces se va a producir un corrimiento de la media de canal, ¿sí? Eso nos va a dar una indicación de que la reacción es positiva. Acá podemos ver entonces un crossmatch contra donante por citometría de flujo. Siempre hay que largar un suero control negativo, un suero control positivo para ver que la reacción esté funcionando bien, y el suero del paciente puro y una dilución 1:50. La dilución la alargamos nuevamente también por el tema de prevenir el efecto prozona, ¿sí? En base al forward side, nosotros también usamos un cuarto color que es el CD45. Seleccionamos la región de los linfocitos y vemos acá los linfocitos que marcan CD19 y CD3, y en base a ello se ven los histogramas que estarían revelando lo mismo que acá. En este caso es un gráfico de linfocitos T, el control negativo que no fija o fija muy poca cantidad de IgG, el control positivo, cómo se ve el corrimiento por la fijación de IgG porque es un control positivo, y luego en este caso es un paciente cuya reacción dio positiva y se ve más fuerte en el suero puro que en la dilución 1:50 en este caso. Y lo mismo para los linfocitos B, se tiene la misma consideración y se trabaja de la misma forma. Este corrimiento de canal tiene en cuenta, se hace la resta de la media, ¿sí?, del corrimiento del suero del paciente menos la media del control negativo. Por eso siempre hay que largar el control negativo porque es necesario hacer este cálculo. En el caso nuestro, cuando este valor da mayor a 60, en el caso de linfocitos T se considera que es un crossmatch positivo, ¿sí? Entre 40 y 60 es indeterminado o cuestionable, menor a 40 es negativo. Y estos son los valores para los linfocitos B. Siempre se informa el valor que dé más alto entre el puro y la dilución 1:50, ¿sí? Y un crossmatch negativo, un crossmatch positivo en el caso para los linfocitos T, y dependiendo también del corrimiento de canal que tengan, sería también una contraindicación para el trasplante. Y en el caso de que sea solo positivo para linfocitos B, ya queda a evaluación del equipo de trasplante si qué es lo que decide hacer con este donante, si trasplantar o no. Y acá podemos ver un poco en una gráfica que aquellos individuos cuyo crossmatch da negativo, tanto por CDC como por citometría de flujo,
la sobrevida del injerto es mayor que aquellos que dan positivos para el crossmatch. La otra técnica entonces que realizábamos es el crossmatch contra panel. El crossmatch contra panel lo que determina es el porcentaje de reactividad que tiene el suero del paciente frente a un panel de células o antígenos. Y acá pongo células porque antes de esta técnica se realizaba con células. Se usaban pools de alrededor de entre 30 y 40 donantes que se obtenían del servicio de hemoterapia, que representaban la población de la región, ¿sí? Y a eso se enfrentaban contra el suero del potencial receptor y según la positividad que presentaba contra esos 30 o 40 individuos, se informaba el porcentaje de panel, ¿sí? Ahora se usan métodos de fase sólida, ¿sí? que vendría a ser algo similar, ya con antígenos obtenidos de forma artificial, pero bueno, sería más o menos lo mismo y son técnicas más sensibles las que se están usando hoy día. Esto determina entonces el grado de sensibilización del receptor. Cuando el panel es menor al 20, se dice que los pacientes son de bajo riesgo. Cuando el panel es mayor al 30, ya son pacientes de riesgo elevado, y un panel mayor al 80%, se habla de pacientes ya hipersensibilizados. Estos valores de panel se tienen que actualizar una vez al año y después de cada evento sensibilizante. Cuando un individuo recibe una transfusión o en el caso de las mujeres, embarazos o algún trasplante, estos valores se tienen que actualizar porque cambia la condición inmunológica del receptor, ¿sí? Para realizar esto también vamos a tener distintas técnicas. Las más antiguas eran las de CDC, ¿sí? Y las más actuales y más sensibles son las técnicas de fase sólida, entre las cuales tenemos el ELISA y el Luminex, ¿sí? Esto nos ha mejorado la sensibilidad y la especificidad en la determinación de estos anticuerpos anti-HLA. El ELISA simplemente consiste en una placa, una microplaca de ELISA, la cual tiene fijada diferentes antígenos HLA, ¿sí? Según qué tipo de kit sea. Algunos sirven para hacer screening, otros sirven para hacer panel y otros sirven para determinar la especificidad de estos anticuerpos. Y como toda técnica de ELISA, se lee la densidad óptica en un lector, en este caso de microplaquita de ELISA, y en el caso del panel se interpreta cuántos pocillos son positivos para clase 1 o clase 2, y eso es lo que se informa como panel. En el caso del Luminex, así como veíamos que había para tipificación de HLA, el mismo sistema se puede utilizar con este mismo tipo de esferas, pero en lugar de tener unida una sonda con una secuencia específica, tienen pegado antígenos HLA, ¿sí? Tenemos técnicas de screening, que simplemente me sirven para saber si hay o no anticuerpos anti-HLA. Tenemos técnicas de panel, ¿sí? En la cual cada una de las esferas simularía ser una célula, ¿sí? Por lo cual tendría 2 moléculas de HLA-A, 2 de B, 2 de C, y hay otros kits que son para clase 2 que tienen 2 moléculas de DR, 2 de DQ y 2 de DP. Y luego tenemos la técnica del single antigen, el cual cada una de las esferas tiene unido un único antígeno HLA. La técnica es simple, se incuban estas esferas con el suero del receptor. Si se produce la unión, se revela con un segundo anticuerpo conjugado con PE. Y la lectura es la misma. Tenemos un láser que me va a identificar la vid y el otro láser que me va a identificar el anticuerpo, el conjugado. Y acá están los kits a como yo se los describía. El screening, que es toda una mezcla de diferentes antígenos en una vid, y luego el panel en el cual cada vid simularía ser una célula, ¿sí? Acá, por lo menos en Argentina, se hace siempre la técnica de screening o de tamizaje, y en cuanto a esto, si la reacción da positiva, se prosigue con la determinación del panel por fase sólida. Si da negativa, ya se puede informar que el panel es negativo o es de 0%, ¿sí? Y el panel, cuando da positivo y se realiza esta técnica de panel, se informa el porcentaje que haya dado el sistema. En otros lados del mundo se realiza ya directamente la técnica de especificidad y en base a valores estadísticos poblacionales se hacen un pracalculado. Ahora lo vamos a ver.
Acá tenemos la técnica de panel, un PRA de clase 1 y acá tenemos un PRA de clase 2. Ojalá las reacciones siempre fueran así de lindas, que uno ve el punto de corte ahí. Yo traje los ejemplos más bonitos que teníamos, pero a veces esto da toda una chorretera que uno no sabe dónde poner el punto de corte en esos pacientes de panel. Y no va a ser lo mismo informar un panel de un 70% a un panel de 30%, ¿sí? Porque al paciente lo pasamos de hipersensibilizado a estar poco sensibilizado, ¿sí? Así que hay mucho a tener en cuenta y el contacto con el médico es esencial, que nos mande información a nosotros sobre posibles eventos sensibilizantes que haya tenido ese individuo, en el caso de haber tenido trasplantes previos, cuáles eran los HLA del donante, etcétera. Y qué tratamiento, si le están dando algún tratamiento a la enfermedad del base del paciente, si es que tiene alguna enfermedad autoinmune, esos anticuerpos pueden interferir en la metodología. En el caso de que le estén dando algún tratamiento desensibilizante también podríamos tener algún tipo de interferencia, ¿sí? Bueno, y ven, entonces acá se pone el punto de corte, entonces se informa el porcentaje de positividad. Y luego tenemos la técnica del single antigen o la especificidad. Era esa en la que yo les decía que cada esfera tiene unido un único antígeno HLA. Al tener ya un único antígeno HLA y no una mezcla, entonces nos permite conocer contra qué antígeno HLA específicamente están dirigidos esos anticuerpos que tiene el paciente. También nos permite realizar un crossmatch virtual, ya vamos a ver un poquito qué es. Nos permite seguir protocolos de desensibilización, ¿sí? Nosotros monitoreándolo por la misma metodología al paciente podemos ver si algunos anticuerpos en particular comienzan a disminuir, si desaparecen, ¿sí? Se puede hacer el PRA calculado y es importante también en el monitoreo post-trasplante, en la búsqueda por ahí de anticuerpos anti-HLA que puedan aparecer de nuevo luego del trasplante. Y acá podemos ver algunos ejemplos de especificidad. Estas intensidades de fluorescencia que se ven acá nos da una idea de la fuerza que tiene el anticuerpo, ¿sí? Pero no equivale a un título, ¿sí? No estamos haciendo titulación, estos métodos no son cuantitativos, ¿sí? Acá tenemos entonces un ejemplo de crossmatch virtual. Si estos son dos potenciales donantes y esta es la tipificación del HLA y esta es la tipificación HLA del otro donante, estos serían los anticuerpos específicos. En este caso, este paciente tiene anticuerpos anti-A2 y anti-B57, que son antígenos que presenta uno de los potenciales donantes. Entonces, con esto uno podría llegar a predecir que este no sería un buen donante para este receptor. Les decía algo sobre la fuerza de los anticuerpos. La intensidad que tiene de fluorescencia este tipo de determinaciones me permiten inferir de cierta forma o de predecir cómo sería un crossmatch contra donante, en caso de que tenga anticuerpos específicos contra ese donante, ¿sí? Si las fuerzas de intensidades de fluorescencia son demasiado altas, puede predecir un crossmatch por citometría o un crossmatch por CDC positivo para ese donante, ¿sí? Y si no, simplemente un crossmatch por citometría. Para que dé positivo por CDC, que es una técnica menos sensible, necesito que las intensidades de fluorescencia sean altas. Y acá vemos lo mismo en otro gráfico. Pacientes sin anticuerpos donante específico, crossmatch negativo, y a medida que aumenta la intensidad de ese MFI o esa medida de fluorescencia y de intensidad de anticuerpos, hay mayor chances de que dé un crossmatch por CDC positivo. Les decía que para una correcta y completa interpretación de los datos, el equipo médico tiene que compartir con el laboratorio una historia clínica precisa en base a los eventos sensibilizantes, al tratamiento inmunosupresor, a la enfermedad de base del paciente y a posibles eventos inflamatorios que puedan disparar la memoria a lo inmune. Para la inscripción en lista de espera a la participación del laboratorio de histocompatibilidad, estos son todos los procesos que tiene que seguir el paciente para poder inscribirse en lista de espera. Hay un ítem que son los estudios inmunológicos y ahí es donde entramos a participar nosotros, ¿sí?
el paciente para participar en los operativos de trasplante tiene que estar inscrito en lista de espera. Y nosotros lo que realizamos desde el laboratorio es la tipificación HLA y el cross-match contra panel, ¿sí? Que ya son dos técnicas que les describí. La tipificación HLA se realiza justamente para ver el grado de compatibilidad antigénica HLA entre el donante y el receptor y así optimizar la supervivencia del injerto a largo plazo y minimizar las posibles reacciones inmunológicas. Acá podemos ver dos gráficas en las que se ve que a mayor grado de match o mayor grado de similitud entre los HLA del donante y el receptor, hay una mayor sobrevida del injerto y a medida de que aumentan los mismatch, ¿sí?, hay menor sobrevida del injerto. El crossmatch contra panel también se necesita entonces para el ingreso a lista, que es lo que a mí me determinaba el grado de sensibilización del receptor, y lo que estima es el porcentaje de potenciales donantes contra los cuales el receptor tiene anticuerpos anti-HLA y aproxima un riesgo de cuál sería posibilidad de tener un crossmatch positivo. Ya una vez en el proceso de donación, una vez que ya está inscripto y puede comenzar a participar en operativos de trasplante, una vez que se detecta entonces al posible o potencial donante, ¿sí?, nosotros desde el laboratorio intervenimos en el paso de distribución y asignación. La lista renal se emite en una etapa posterior a todas las otras listas, ¿sí?, la intratorácica, la hepática, la intestinal y la renopancreática. Y para la distribución y asignación, entonces a nosotros nos llegan las muestras, ¿sí?, del donante para hacerle la tipificación de los locus A, B y DR. Esto por ahora, porque el proyecto de resolución actual del INCUCAI busca establecer la tipificación del donante para A, B, DR y DQ. Y en otros lados del mundo ya se hace A, B, C, DR, DQ y DP. Así que nosotros estamos bastante atrasados. Una vez que nosotros informamos a la guardia del INCUCAI el HLA del donante, se emite un listado de los posibles receptores, ¿sí?, en base a lo que ya describió la doctora, que son los criterios para la emisión de la lista, que tienen en cuenta todos estos ítems. Y entre ellos la situación inmunológica del paciente, que son los datos que nosotros ingresamos con el panel al momento de inscripción a lista, y el grado de compatibilidad entre el donante y el receptor, que es lo que nosotros hacemos al momento de que comience el operativo tipificando al donante. En base a eso se arma un score, se le da un puntaje. Este es uno de los factores que entra entonces en el armado de la lista, que tiene en cuenta el match de ABDR, ¿sí? Vemos como el que tiene 0 mismatch en A, 0 mismatch en B y 0 mismatch en DR, obtiene el mayor puntaje. A medida que aumentan los mismatch, y en especial si el mismatch está ubicado en HLA-DR, los de clase 2, va disminuyendo el puntaje que se le da al paciente, ¿sí? Existen otros scores que tienen en cuenta si el receptor es pediátrico. Se le da también puntos adicionales a los receptores hipersensibilizados, ¿sí?, para que participen en mayor cantidad de operativos. Estos pacientes tienen por ahí menor chances de encontrar un donante óptimo porque ya tienen muchos anticuerpos anti-HLA, por lo cual van a reaccionar con una gran cantidad de los donantes de la población, entonces tienen que participar más veces para poder encontrar el órgano finalmente. Y bueno, y el tiempo de espera que tienen en lista de espera. Las asignaciones, como ya dijeron antes, son inicialmente provinciales. En caso de que el órgano no quede en la provincia, pasa a la región y luego es de orden nacional, excepto el zero mismatch o full house, como ya describió la doctora, y los últimos accesos vasculares, que eso ya rompen este esquema y pasan a ser prioridad. Cuando se arma la lista, finalmente, cuando nosotros ya informamos el HLA y comienzan a armarse las listas, los equipos de trasplante van a evaluar si el donante es apto para ese paciente y el que queda primero en base al orden que van a tener, en base al score, y puede aceptar o rechazar el órgano para su paciente. Si asienten finalmente, se hace el cross-match contra donante, ¿sí? Seleccionan varios pacientes y los riñones se van a asignar a los 2 primeros de las listas que den cross-match negativo. Entonces acá vemos de nuevo una lista de distribución renal abierta
con la descripción del donante. Este es un donante de 31 años, el HLA y la confección de la lista, que como ya mostraron, se ve el grupo sanguíneo, el mismatch de HLA, cuánto es el valor del crossmatch por panel, ¿sí? Y el score o puntaje final. Entonces acá vemos que está contactado, en este caso este paciente, se descartaron algunos de esta lista y así se va armando. Algunos quedan pendientes para comunicar. Una vez que esto se termina de depurar, nos llaman al laboratorio y nos dicen, para este y el otro receptor, necesito que hagan el crossmatch contra donante. Y ahí es cuando nosotros finalmente hacemos el crossmatch contra donante, que lo van a pedir ya sea por CDC o por citometría de flujo, y nosotros enviamos los informes. Entonces, desde el laboratorio, el HLA va a definir el orden final de la lista de distribución, y finalmente el crossmatch contra donante va a definir a quién se asignará el órgano, lo cual no es poco, es bastante presión la que se recibe, porque este estudio es el que finalmente va a decidir qué paciente va a terminar recibiendo el riñón. Bueno, y esto era simplemente para decir que se está normatizando o estandarizando las técnicas de crossmatch en los diferentes laboratorios, que tienen que cumplir todos estos requisitos mínimos, ¿sí? Para, como dice acá, asegurar la máxima protección del paciente en el momento de definir el trasplante, porque lo terminamos definiendo con la realización del crossmatch contra donante. Y bueno, 2 palabras nada más. La participación del laboratorio no termina solo en la asignación del órgano, sino que también en todo el monitoreo y el seguimiento del paciente post-trasplante, ante sospecha de rechazo, seguimiento del tratamiento inmunosupresor, etc. Entonces, las conclusiones son que el laboratorio de histocompatibilidad participa en las diferentes etapas del trasplante, desde el inicio, con la inscripción a lista de espera y la actualización del estado inmunológico, en la asignación y en el monitoreo. Los estudios de histocompatibilidad son esenciales al momento de definir la lista y en la asignación final. Importante los tiempos, ¿sí? Son tiempos bastante largos los que llevan estos estudios y no sabemos los resultados hasta el momento final. No sabemos si hubo alguna falla y si hay que repetir. Es mayor tiempo de isquemia fría del órgano. Y bueno, y la búsqueda de la estandarización para asegurar la protección del paciente al momento de definir el trasplante. Eso es todo, porque ya me corre el tiempo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Gaby, excelente la charla. Bueno, damos lugar a la doctora Cristina Videla. La doctora Cristina es doctora en Biología de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires. Además es coordinadora del Laboratorio de Virología Clínica del Hospital Universitario CEMIC. Además, profesora titular en la asignatura Microbiología de la carrera de Medicina, la carrera de Nutrición y licenciatura en Enfermería del Instituto Universitario CEMIC. Además, profesora asociada en la carrera de especialización en Bioquímica Clínica, también de CEMIC, y profesora asistente en la carrera de especialización en Infectología del Instituto Universitario CEMIC. Bueno, muchas gracias. Gracias, Natalia. Gracias por la invitación. Y bueno, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar un poco de los virus. Me toca hablar del monitoreo de las infecciones virales en el trasplante renal. Las infecciones virales en el trasplante renal en realidad son una complicación posterior al trasplante. Y esas infecciones pueden deberse a diferentes orígenes. Ay, ya empezamos. El origen de estos virus puede ser a nivel de la comunidad, como en el caso de las infecciones respiratorias. ¡Qué susto! Yo dije que estoy tocando. Bueno, puede ser por contacto con el medio ambiente, infecciones tipo de los virus respiratorios, puede ser por el órgano trasplantado, el caso de citomegalo, Epstein-Barr y BK,
por reactivaciones de virus que tenemos en forma latente y por la inmunosupresión los virus se reactivan y producen la infección. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, los efectos directos pueden ser distintos grados de enfermedad y efectos indirectos que hay otras infecciones oportunistas, bacterianas o fúngicas y el rechazo del órgano trasplantado. Entonces, tenemos diferentes orígenes de la infección y hay diferentes medidas de prevención de estas enfermedades, que van desde la aplicación de vacunas antes del trasplante, la serología pretrasplante, es muy importante hacerlo tanto en el donante como en el receptor, técnicas de profilaxis, monitoreo de las infecciones, que es de lo que más vamos a hablar, terapia preventiva y el diagnóstico cuando ya la enfermedad está instaurada. Entonces, ¿cuáles son los principales virus que pueden afectar al trasplante de órgano sólido y especialmente al renal? Bueno, en los primeros momentos, la infección por algunos miembros de la familia Herpetoviridae, como el herpes simplex, el citomegalovirus, dependiendo si hay profilaxis o no, todo a lo largo del periodo post-trasplante, el virus VK, que es un poliomavirus, y todo, como ya les dije, la parte de virus respiratorios y otros miembros de la familia Herpetoviridae. Por razones de tiempo vamos a hablar básicamente del citomegalovirus y del virus VK, porque en ellos realmente se hace el monitoreo de las infecciones para poder prevenir la llegada a la enfermedad. Entonces, citomegalovirus, miembro de la familia Herpetoviridae, la taxonomía dice que lo llaman número 5, pero más se conoce como citomegalovirus. El citomegalovirus, una vez que ingresa al organismo, va a hacer latencia, va a hacer latencia en muchas células. Puede ser celulares, puede ser en células epiteliales, células endoteliales, linfocitos, monocitos, macrófagos. Después del trasplante, por la inmunosupresión, puede reactivarse y puede producir todos estos cuadros clínicos en el trasplante renal, desde el síndrome de citomegalovirus, neumonía, hepatitis, enfermedad gastrointestinal, encefalitis, corioretinitis y los efectos indirectos que puede producir el citomegalovirus, como hablamos recién, desde rechazo agudo y crónico del trasplante hasta superinfección con bacterias, hongos, la reactivación de la hepatitis C y del Epstein-Barr. Para poder prevenir la enfermedad es muy importante diferenciar lo que es infección de enfermedad por citomegalovirus, porque el virus se puede reactivar en forma asintomática. No es raro encontrarlo en un paciente inmunocomprometido, de trasplante renal, encontrarlo en la orina, ¿sí? El virus replica tranquilamente, lo podemos encontrar en la orina, lo podemos encontrar en fauces, pero eso no indica enfermedad, indica que el virus se reavivó y empezó a replicar. Entonces, para poder hacer esto, necesitamos definir. Infección por citomegalovirus es la evidencia de la replicación del mismo por aislamiento, por detección del antígeno, por detección del ácido nucleico en cualquier fluido del cuerpo o muestra de tejido. Y cuando hablamos de enfermedad, es evidencia de replicación por alguna de todas estas técnicas, más síntomas clínicos de enfermedad, que puede ser lo del síndrome de citomegalovirus, que está definido por fiebre, malestar, leucopenia y trombocitopenia, o si no, el virus se puede hacer enfermedad en órganos, ¿sí? Puede ser una neumonía, una enfermedad gastrointestinal, etcétera, ¿sí? Estas son definiciones que se definen todos los años, no cada tanto, hay reuniones y hay consensos. Este es el consenso del 2016, ahora hubo uno que salió ahora en el 2018, de lo que es infección y de lo que es enfermedad. Esto de enfermedad posible, probable y comprobada es nuevito. Esto es porque ahora para enfermedad antes no se aceptaba la biología molecular para definir que había enfermedad. Ahora los nuevos consensos incorporan la biología molecular como método de diagnóstico, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cuáles son las formas que tenemos nosotros para prevenir esta enfermedad por citomegalovirus?
Por un lado, hacer profilaxis, ¿sí? Que es el tratamiento de antiviral, ni bien se hace el trasplante, puede ir entre 3 a 6 meses, eso depende de cada centro y también depende del riesgo del paciente. El mayor riesgo que hay de infección y enfermedad por citomegalovirus es la serología discordante entre el donante y el receptor, ¿sí? Que haya una infección primaria por citomegalovirus cuando el receptor es negativo y el donante es positivo. Ese es el mayor riesgo. Después hay todo un score de riesgo, puede ser por el tipo de inmunosupresor que se utiliza, etcétera. Pero el mayor riesgo es ese. Entonces, en general, se hace profilaxis cuando hay discordancia en la serología entre donante y receptor. Y la otra estrategia para prevenir la enfermedad por citomegalovirus es instaurar lo que se llama la terapia preventiva, o en inglés preventive therapy, ¿sí? Eso es instaurar la terapia con el antiviral antes que empiece la enfermedad. Ante el primer indicio, ahora vamos a ver ante qué situaciones, de replicación del citomegalovirus. ¿Qué herramientas tenemos en el laboratorio para poder determinar la infección por citomegalovirus? Bueno, estas son todas las herramientas diagnósticas que tenemos. Tenemos ensayos no moleculares, moleculares y otros ensayos. Empezamos para los que no se usan para determinar el monitoreo. Uno es la serología, que está dedicada simplemente para determinar la serología pretrasplante del donante y el receptor. La histopatología y la inmunohistoquímica, que básicamente está dedicada para hacer diagnóstico de enfermedad en órgano. Y ensayos no moleculares, ustedes saben que el citomegalovirus puede crecer en cultivo de células diploides. Esto fue lo primero que se utilizó. ¿Se escucha? Me alejo. El primer método que se utilizó para hacer diagnóstico de citomegalovirus y monitoreo era el cultivo del virus. El cultivo convencional tardamos muchísimo tiempo, no tiene valor clínico. El cultivo rápido daba un resultado en 24 o 48 horas. Ustedes lo habrán escuchado nombrar como el antígeno temprano, el cultivo en shell vial, todos esos términos se utilizan. En la actualidad, de sangre no se utiliza porque tiene poca sensibilidad, porque la sangre es tóxica para el cultivo, se ha dejado de utilizarse ya hace unos cuantos años. Y aparte sería una técnica no cuantitativa. Lo que sí se utiliza en algunos centros y se está dejando de usar es la antigenemia PP65, que ahora vamos a hablar. Y lo que realmente se utiliza en este momento en la mayoría de los laboratorios son los métodos moleculares, básicamente cuantitativos. La PCR en tiempo real fue el que ha ido reemplazando los otros métodos para hacer este monitoreo del citomegalovirus. Entonces, la antigenemia o PP65 consiste en obtener los polimorfos nucleares de sangre periférica del paciente, colocarlos en un portaobjeto y hacer por citocentrífuga una impronta y teñirlos con anticuerpos monoclonales contra esta proteína PP65, que es una proteína tardía del virus, y se cuentan, es una técnica semicuantitativa, se cuentan los núcleos positivos de los polimorfos nucleares que tienen este antígeno. ¿Sí? El informe es el número de núcleos positivos por 200.000 leucocitos. Es una técnica semicuantitativa, se ha utilizado muchísimo, fue la primera técnica cuantitativa que se utilizó para hacer monitoreo de los pacientes trasplantados, tanto para instaurar la terapia preventiva como después de instaurada la terapia para ver si funcionaba. En el caso de trasplante renal se establecieron valores de umbrales, valores de cutoff de más de 10 células positivas por 200.000 células como valor de corte para instaurar esta terapia preventiva. Algunos centros hacían 2 antigenemias seguidas y si las 2 daban positivas y coincidían recién se empezaba la terapia preventiva. En la actualidad hay algunos centros que la siguen usando y otros la han reemplazado por los métodos moleculares, básicamente por técnicas de biología molecular utilizando la técnica de real time, tanto para determinar la terapia preventiva, para diagnosticar infección y después para seguir el tratamiento.
Ahora vamos a ver todas las ventajas y todo lo que tenemos que tener en cuenta para poder interpretar los resultados de carga viral por este tipo de técnicas. Entonces, estas son las técnicas, y hay muchas más, que están en la actualidad. Esta técnica, la de Roche, de Cobas, Tachman y AmpliPrep, está aprobada por la FDA y también en Europa y en Canadá. Está estandarizada con el estándar internacional del citomegalovirus. Después están todas estas. Hay otras de Roche, de Abbott, de Qiagen, es decir, de diferentes empresas. Algunas están ya aprobadas y están estandarizadas con el estándar internacional. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta en este tipo de técnicas? ¿O cuáles son las propiedades que tenemos que fijarnos? Cada uno de estos ensayos tienen un límite de cuantificación inferior y superior, un límite de detección y un rango dinámico, ¿sí? El límite de detección es la mínima concentración que puede detectar el ensayo con un 95% de los replicados. El límite de cuantificación inferior es la mínima concentración que puede detectar mi ensayo, pero con una precisión aceptable. Y el límite superior de cuantificación es la mayor cantidad que puede detectar mi ensayo con un límite de una precisión aceptable. Y el rango dinámico está limitado por el límite inferior y el límite superior de cuantificación. En estos ensayos no siempre el límite de detección coincide con este límite de cuantificación. Es decir, la mayoría no coincide. En general, el límite de detección de estos ensayos es mucho más o es inferior al de cuantificación. Entonces, ¿cómo informamos los resultados? Tenemos, supongamos, este es un ejemplo, ¿sí?, del rango dinámico entre 220 millones de copias por mililitro, o sea, entre 2.3 log y 7.3 log. En general, los resultados se informan al médico poniendo las copias por mililitro o en los ensayos que están estandarizados, unidades internacionales por mililitro, y además el logaritmo, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos poner el informe? Ponemos no detectable cuando no detectamos ácido nucleico del citomegalovirus, o sea que fue menor a 40 copias, que era nuestro límite de detección en este ejemplo, ¿sí? Después, podemos informar detectable y no cuantificable cuando detectamos el ácido nucleico entre 40, que es mi límite de detección, y 200, que es mi límite inferior de cuantificación. O sea, yo detecté algo de ADN, pero no puedo decir exactamente qué número de copias. No puedo dar exactamente porque está por debajo de mi precisión. ¿Está? Entonces, algunos laboratorios informan detectable, no cuantificable, y le informan aproximadamente lo que dio el ensayo de copias, pero el médico ya sabe que eso no es seguro, ¿sí? No es preciso, hablando bien. Otros laboratorios ponen directamente positivo débil, ¿sí? O sea, ¿para qué le sirve al médico? Al médico le sirve que el virus está replicando, que lo siga más seguido, o sea, que no se olvide, es una señal. Puede ser que quede ahí y no que siga la carga viral siga aumentando, pero es una señal. La otra, después está el valor cuantificable, que es lo que nos da cuando nos da dentro del rango dinámico de nuestro ensayo. Y después puede ser que esté por encima del límite superior de cuantificación, y uno puede llegar a hacer diluciones del plasma para dar un valor exacto o poner más allá, mayor. Bueno, esta es la forma de informar los resultados. Otra particularidad es cuando el médico tiene que saber si está siguiendo a un paciente entre dos cargas virales consecutivas, si el cambio que hay en las cargas virales es clínicamente significativo, ¿sí? ¿Qué pasa con las cargas virales del citomegalovirus? Se ha visto que estos ensayos, e incluso los que están estandarizados con el estándar internacional, que después vamos a hablar, hay una gran variabilidad y hay un coeficiente de variación muy alto, especialmente cuando nos acercamos a,
cuando nos acercamos al límite de cuantificación inferior. ¿Sí? Ahí hay coeficientes de variación que van entre el 30 y el 40%. ¿Sí? Entonces, cuando el médico recibe 2 cargas virales consecutivas y quiere ver si realmente lo que está viendo, el cambio de carga, está viendo, se debe a que es un valor real, que es un valor de cambio verdadero o debido al coeficiente de variación, se aconseja que no se tomen diferencias de 0,5 log, que es el valor que normalmente están acostumbrados los médicos a considerar como significativo en cuanto a cargas virales, por ejemplo, de HIV. En el caso del citomegalovirus, se aconseja que el valor, esa diferencia, sea mayor a 0,7 log, o sea, 5 veces más la diferencia entre las cargas virales. ¿Sí? Por estos coeficientes de variaciones tan altos, especialmente cuando las cargas virales están cercanas al límite de cuantificación. Entonces, con respecto a esto sería con respecto a la variación intralaboratorio del ensayo. Se ha visto que hay, con respecto a las cargas virales, hay muchos estudios que hay una gran variabilidad entre los distintos laboratorios. Este es un estudio que se hizo multicéntrico en el año 2009 en 33 laboratorios de Estados Unidos y Europa, en donde había variación de los informes de las cargas virales de muestras individuales que iban entre 2 y 4 log de copias por mililitro, o sea, mucha variabilidad. Entonces ahí se decidió, o ya antes se había decidido, de instaurar o de buscar un estándar internacional por la Organización Mundial de la Salud. Ese estándar salió en el año 2010, es una cepa de sincicial respiratorio, de citomegalovirus, perdón, genotipo 1, hecho en MRC5, fue evaluada por alrededor de 28 laboratorios, se estipuló cuál era la carga viral de esa cepa, se ha distribuido y hay muchos ensayos que están armonizados con ese estándar internacional e informan los resultados por unidades internacionales por mililitro. Se creyó que con esto ya esta gran variabilidad que había entre los informes de las cargas virales entre los distintos laboratorios se iba a comenzar a solucionar, pero esto no fue así y es el día de hoy, 2018, que todavía tenemos mucha variabilidad entre las cargas virales entre los distintos laboratorios y es así que todavía no se ha podido obtener tanto para el trasplante renal como para todos los trasplantes, un valor significativo para instaurar la terapia esta preventiva. ¿Y cuáles son las cosas que influyen en estas cargas virales? Hay que pensar que en un método molecular, una PCR, cada parte o sea, desde la extracción del ácido nucleico hasta el diseño de los primers, la sonda, la química que utilizan para la sonda, y el tamaño del amplicón que utilizan influye en el resultado cuantitativo. Y todo eso entonces son los que estamos viendo acá, o sea, el método utilizado de PCR, las propiedades del citomegalovirus, que ahora vamos a hablar un poquito más, y también qué tipo de muestra. Para citomegalovirus, no les dije, se pide para el monitoreo o plasma o sangre entera. Si uno empieza el monitoreo con plasma, tiene que seguir con plasma y viceversa con lo mismo con sangre entera. No es lo mismo. Hay una diferencia en los valores de carga viral de un logaritmo, ¿sí? En la sangre entera se detecta antes el citomegalovirus, ¿sí? Por ahí para screening uno podría empezar a usar con sangre, ¿sí? Porque se va a positivizar antes que en plasma. Los títulos van a ser mayores que en plasma. ¿Por qué? Porque en sangre entera se está detectando no solo el virus libre, sino también el virus que está dentro de las células, ¿sí? Y podríamos estar detectando hasta el virus latente, si la técnica es suficientemente sensible. En cambio, en plasma estamos detectando el virus libre, el que salieron de las células, ¿sí? Por lo tanto, esto es una recomendación de todo consenso, siempre hay que hacer el seguimiento con el mismo tipo de muestra. Las dos muestras están aceptadas, digamos, según los consensos de trasplante renal, ¿sí? Ya les dije todas las variables que puede haber dentro del método utilizado, ¿sí?
Y esto hay que tenerlo en cuenta, cuál es el coeficiente de variación que tenemos en nuestro laboratorio, ¿sí? Para saber esto del 0,5 o 0,7, de diferencias de las cargas virales. Y otra parte importante que es por eso tampoco se logra que todos los centros tengamos el mismo valor para poder instaurar la terapia preventiva, es que el citomegalovirus tiene diferentes velocidades de replicación dependiendo de la inmunosupresión del paciente, y además también diferentes velocidades del clearance, ¿sí? Y eso también está muy relacionado con la inmunosupresión del paciente. Y esto lo dejo para lo último, es el estado del virus, que es lo último que se ha visto para el citomegalovirus. Estos trabajitos son recientes. Se ha visto que en el plasma, especialmente se hizo el estudio en trasplante renal, el 98 al 100% del ADN viral se encuentra libre, es decir, no se encuentra en forma de virión y se encuentra aparte fragmentado, o sea, en trocitos menores a 2000 pares de bases. Y esto ustedes dirán, ¿en qué influye en mi técnica de PCR? Influye porque se vio que los ensayos que tienen amplicones pequeños tienen cargas virales más altas que aquellos ensayos que están programados para hacer amplicones más grandes. Entonces, a pesar de que están estandarizados con el estándar internacional, que se está cuestionando si serviría para plasma, porque el estándar internacional es la cepa, virus completo, y en plasma tengo el virus, el ácido nucleico solito, no lo encuentro encapsidado, si realmente es lo mismo. O sea, eso es la conmutabilidad entre un estándar y en lo que yo veo en la realidad, en la sangre de mis pacientes. ¿Se entiende? Entonces, esto obviamente en este consenso último se cuestionó, digamos, y si no, se habrá que realizar otro estándar considerando pequeños segmentos de plásmidos o una mezcla entre virus completo y plásmido. Bueno, empezó la discusión y se entiende un poquito más por qué no se logra estandarizar los ensayos de real time que se encuentran en este momento, a pesar de tener un estándar internacional, y por qué es tan difícil conseguir un valor de cutoff, es decir, yo a partir de 2000, si en el paciente me da 2000 copias por mililitro, comienzo la terapia antiviral como preenti. No existe ese valor. Cada centro tiene su valor, o algunos centros utilizan estos cambios de carga viral consecutiva para instaurar la terapia preventiva. ¿Le gustó esta? Ah, está. Entonces, ¿qué más? El monitoreo. Me faltó decir, el monitoreo es buscar la infección del citomegalovirus a periodos regulares. En realidad se hace entre 5 a 7 días porque se tiene en cuenta cuál es la vida media del virus en plasma, que es de 3 a 8 días. Si se hace muy seguido cuando comienza la terapia se puede malinterpretar porque generalmente se instaura la terapia y en general la carga viral sube. Y entonces si yo tomo una carga viral hoy, instauro la terapia y mañana tomo otra carga a ver si cambió algo, voy a tener una carga viral mayor. Entonces eso no es recomendable. Bueno, si los títulos son persistentemente altos a lo largo del tiempo, se puede pensar que hay resistencia al antiviral y entonces hay que tratar de secuenciar para ver cuál es la variante resistente. O sea que el monitoreo no solo sirve para instaurar la terapia preventiva, sino también para seguimiento de tratamiento y también saber si hay cepas resistentes o no. Bueno. Bueno, esto es más o menos, ya se los dije, estas son las recomendaciones finales de este consenso, que salió ahora en marzo del 2018, se hizo en el 2017, considerando todos los que les conté recién, todas estas diferencias que hay, y las recomendaciones es utilizar siempre el mismo tipo de muestra y considerar los cambios en las cargas virales valores mayores a 0,5, por lo que ya les expliqué.
Pasamos al segundo virus, que es el virus BK. El virus BK es un miembro de la familia Poliomaviridae. ¿Sí? Hay virus poliomas de animales, que son los primeros que se descubrieron. Este es el de ratón y el SB40 en monorhesus. Y en humanos está el virus BK. Las iniciales son del paciente donde se aisló por primera vez el virus BK en el año 71, de un paciente renal, y el virus JC también en el mismo año del sistema nervioso central. Y más recientemente, en el año 2012, creo, no, 2009, se aislaron estos dos virus, que se aislaron de muestras respiratorias, que todavía se está discutiendo si tienen valor clínico. Por ser esta familia Poliomaviridae, es un virus desnudo, cápside icosaédrica, tiene un DNA de doble cadena, circular. Este ADN tiene proteínas tempranas, que son los antígenos T menor y mayor, por proteínas tardías como las agnoproteínas, que tienen una función regulatoria del ciclo de replicación, y las proteínas de la cápside, BP1, BP2 y BP3, que forman esta cápside icosaédrica. Hay 6 genotipos, la mayoría son del tipo 1 y un 10 a un 20% del tipo 4, y tiene una homología con respecto al SB40 del 70%. Esta fotito son unas células que se llaman células decoy, que las puse ahí porque en trasplante renal su cuantificación y su búsqueda tiene un valor diagnóstico, ¿sí? Para nefropatía, que es lo que produce el BK. Entonces, la infección por BK se hace generalmente en la niñez, ¿sí? Se hace a través de secreciones respiratorias y entra por vía respiratoria, por vía oral, pero todavía se está discutiendo si hay otra vía, es decir, no está muy dilucidado su transmisión. A los 23 años la mayoría de la población tiene anticuerpos contra el BK. Generalmente la infección es asintomática en un huésped inmunocompetente. Y cuando hay inmunosupresión es cuando el BK se reactiva, porque hace latencia una vez que ingresa al organismo en riñón. Entonces, se ha visto que en pacientes inmunocompetentes en orina se lo puede encontrar el BK en un 7 a un 23%, intermitentemente, o sea, como puede ser el mismo caso del citomegalovirus. Y ante una inmunosupresión, entonces se puede reactivar y replicar en las células del túbulo del riñón, produciendo nefritis. Entonces, ¿cuándo se reactiva el BK después del trasplante renal? Se encuentra en orina en un 20 a un 60% de los trasplantados, hacen viremia un 13%, y de estos que hacen viremia van a desarrollar nefropatía un 8%, y esto puede resultar en la pérdida del injerto entre 1 al 15%. ¿Cuál es el mayor factor de riesgo para que el BK se reactive? Es la extrema inmunosupresión. También estos son otros factores de riesgo que derivan del donante, del receptor y del trasplante, el sexo masculino, la mayor edad, la diabetes, diferentes grados de mismatch en el HLA, lo que estuvimos hablando recién, y episodios anteriores de rechazo renal también son factores de riesgo. Bueno, ¿cómo lo monitoreamos y para qué lo monitoreamos? En el caso del BK no existen antivirales aprobados, ¿sí? No existe una medicación, o sea, no hay terapia preventiva como el caso del citomegalovirus. Pero sí hay medidas para tomar. En general, lo que se hace es disminuir la inmunosupresión hasta que desaparece el BK para evitar el riesgo de ¿qué? De la nefropatía, ¿sí? Entonces, lo que se hace es el monitoreo. Esto no es en todos los centros, pero inicialmente se comienza a monitorear la orina, ¿sí? Las técnicas que se utilizan son también acá técnicas, herramientas moleculares, técnicas cuantitativas de detección de ácidos nucleicos. Una vez que se detecta en orina, alrededor de un tercio va a desarrollar también viremia, o sea, el virus en sangre.
La detección de viremia tiene un cierto valor predictivo para el desarrollo de nefropatía y en la nefropatía hay diferentes estadios. Esto se establece por detección en biopsias. Ese realmente es el método estándar de diagnóstico de BK en riñón. Ante diferentes cargas virales que ahora vamos a ver en plasma, se hace positivo, lo que se hace normalmente es disminuir la inmunosupresión. Esto de algunos antivirales es porque algunos centros también utilizan cidofovir, ¿sí? Pero no es el tratamiento todavía totalmente aceptado. Entonces, este es un esquema de cómo se haría el monitoreo y cuáles son las cargas virales que más o menos se están utilizando en este momento. Para BK no existe un estándar internacional. Se está preparando todavía. La Organización Mundial de la Salud no ha logrado tener un estándar internacional. Por lo tanto, todos los ensayos, cada ensayo molecular que se utiliza comercial en la actualidad tiene su propia curva de calibración, sus propios estándares, ¿sí? Entonces, una vez comenzado el monitoreo con un ensayo comercial, ensayo del laboratorio, se tiene que seguir con el mismo ensayo, ¿sí? No son conmutables los diferentes valores entre todos los laboratorios. Y, por supuesto, la variabilidad entre los laboratorios, como ya les conté, como para citomegalovirus, para BK también. Entonces, la carga viral se comienza a monitorear en orina mensualmente durante los primeros 6 meses y después cada 3 meses. La viruria en general puede darse en el 10%, ¿sí? Y cuando los valores son muy altos de carga viral, fíjense que son mayores a 7 log de copias por mililitro, o se detectan las células de COI, entonces se dice que hay una nefropatía posible, ¿sí? Entonces, de estos, aproximadamente 1/3 va a desarrollar viremia y comienza a estudiarse el virus en sangre. Algunos centros, en vez de empezar con la orina, comienzan directamente con la sangre, ¿sí? Entonces, si el virus se positiviza en sangre y con cargas virales mayores a 4 logaritmos, por más de 4 semanas, se considera que hay una nefropatía presuntiva, ¿sí? Y entonces en algunos centros directamente se hace biopsia y si da positiva se considera que es una nefropatía probada, ¿eh? En otros casos, cuando ven esto, toman medidas y comienzan a reducir la inmunosupresión y al mismo tiempo también toman una biopsia para corroborar que realmente haya daño en el riñón. Como ustedes ven, después de comenzada la reducción de la inmunosupresión, se sigue el monitoreo en sangre hasta que la carga viral del BK disminuya y desaparezca. Entonces, no existe estándar internacional, cada centro establece su algoritmo y también sus valores de corte, ¿sí? Y el monitoreo del virus tanto en orina como en sangre es una medida preventiva para evitar la nefropatía. ¿Qué pasa con los otros virus? No vamos a hablar, pero los puse para que estos también son posibles en el trasplante renal. Son miembros de la familia Herpetoviridae. La mejor forma de diagnóstico más sensibles es los métodos basados en la amplificación de ácidos nucleicos. Y en el caso de virus respiratorios, obviamente cuando aparecen los síntomas respiratorios, depende la disponibilidad de los métodos. Se puede empezar por detección de antígeno por inmunofluorescencia en distintas muestras respiratorias, pero obviamente nuevamente la mayor sensibilidad se obtiene con métodos moleculares. Como conclusiones, entonces tenemos que el monitoreo de infección de citomegalovirus y BK es la mejor estrategia para prevenir la enfermedad. Altas cargas virales en sangre tiene un alto valor predictivo de enfermedad. El empleo regular de las técnicas cuantitativas de amplificación de ácidos nucleicos en sangre
o en orina, en el caso de BK, permiten el seguimiento de los trasplantados para instaurar las terapias preventivas o reducir la inmunosupresión. Hay una gran variabilidad de las cargas virales debido a esto no hay valores umbrales universales, cada centro determina su valor y su algoritmo, y los valores de las cargas virales dependen del tipo de muestras, las características de las técnicas y las características del virus. Y esa era la última, gracias. Bueno, muchas gracias, Cristina, por la charla. ¿Alguien tiene alguna pregunta para las doctoras? Bueno, estamos medio corto de tiempo, pero yo tengo un par de preguntas rápidas. Para la doctora Claudia, tengo entendido que en el Hospital Argerich hay un laboratorio de trasplante renal. ¿Cómo funciona? O sea, ¿cómo sería? ¿Es las 24 horas? ¿Trabajan por guardias? Las 24 horas, los 365 días del año, feriados, fiestas de guardar, todos los días. Está bien, entonces está todo el tiempo activo y frente a un... Está activo de las 8 de la mañana hasta las 20 horas, hay un bioquímico permanente y después hacemos guardias pasivas desde las 8 de la noche a las 8 de la mañana. Perfecto. Y los sábados y domingos vamos todas las mañanas hablo del trasplante primero. Sí. Vamos todas las mañanas a hacer las rutinas que nos solicitan de la sala y después quedamos con guardia pasiva. En el caso de cuando es una procuración, o sea que nos traen un potencial donante, nos llaman del organismo jurisdiccional, del EIT, y nos avisan que nos están mandando una muestra. Entonces, bueno, en ese momento va el bioquímico, o sea, para el EIT no es activo, sino solamente cuando nos avisan. Y si no, nos traen las muestras directamente y las procesamos en cualquier en cualquier momento del día. Ok, y otra duda que me quedó de la charla, que lo mencionó también Gaby, en el caso, o sea, el tema de las listas regionales, es como que esos puntajes se asignan, pero se diseña siempre dentro de la región y ahí se empieza a evaluar si se manda dentro de esa región. Pero dijimos que la excepción era el mismatch cero, digamos, el full house, o el de la última vía vascular. En ese caso, se saltean todos automáticamente, o sea, cuando está, por eso era lo que yo decía, puede ser que el donante esté en Santa Cruz y el receptor está en Formosa, ¿sí? Está bien. No importa, si es último acceso vascular o si es el full house, sea donde sea, se saltea todo. Está bien, eso como lo que el acceso vascular en realidad porque se considera una urgencia, claro. El paciente no va a poder dializar más, por eso es la urgencia. Y en el caso de full house, porque bueno, es el que tiene mejor compatibilidad entre los antígenos. Perfecto. Bueno, para Gaby, una pregunta corta, ¿cuánto dura el proceso? Porque mencionaste que a ustedes como que los llaman 2 veces, digamos, una para la tipificación y después para hacer el crossmatch. ¿Cuánto desde tu experiencia en las guardias de trasplante, cuánto dura todo ese proceso? Bueno, en nuestro caso depende si está en la provincia o si está en la región. Nosotros como recibimos operativos también de la provincia de Tucumán, hay que tener en cuenta el traslado de las muestras. A veces a nosotros nos llegan muestras coagulada para hacer los cross-match, por lo cual estamos complicados porque necesitamos células. Entonces podemos ir haciendo la parte molecular y si no tenemos que llamar a que nos manden nueva muestra y dependemos de los horarios de los micros y de las 5 horas de viaje en ese caso. Si todo va bien, la tipificación lleva alrededor de 3 horas hasta que la informamos, entre 2 horas y media más o menos. Y después depende de los equipos de trasplante en las confecciones de lista, que pueden tardar 3 horas, 5 horas, ¿sí? Y ahí alargamos con los cross-match. Y el tiempo estimado de cross-match, y si todo sale bien, repito, porque son técnicas que hasta el final no sabes cómo van a dar, son otras 3 horas y media, 4 veces. Así que si sumás los tiempos son bastantes horas desde que a nosotros nos llega la muestra y hasta que se entrega el resultado final y se decide a quién se les va a asignar.
son muchas horas y bueno, lo ideal es que no haya ningún contratiempo en eso porque demora un montón. Sí. Está bien. Y una pregunta para Cristina. En el algoritmo final que mostraste de BK, Sí. que contabas que primero se dosan orina, bueno, obviamente Sí. esto depende del centro, pero en orina y si no, o sea, de esos un tercio tienen Desarrolla viremia. desarrollan viremia. En los otros, en los que te da negativo, ¿cómo se hace el seguimiento en orina? Se sigue la orina, se sigue No la orina, se- se sigue la sangre. Se sigue la sangre, Sí, se sigue pero con- ¿se alteran los tiempos que dijiste o ¿Cómo? si te dio me da. si te dio positivo en orina, ¿no? Sí. Encontraron y Si te da negativa la viremia, seguís con orina. ahí Porque está. probablemente la carga baje. ¿Y cada cuánto tiempo? Ustedes lo hacen Semanales, así semanales. en Una vez que se hace positiva, semanales. Esa era mi pregunta. Sí. Que una vez que se positiviza en orina, bajás Sí. a semanal y ahí lo seguís. Sí. Ay, perfecto. Listo, eso era todo. Muchas gracias.